Vuelve a Yoto con nuevas funciones, octava generación y mega evoluciones. Descubre Pokémon Scorched Silver GBA ya completo. Buenas maníacos, soy Crónica y les traigo un hack room de lo más interesante. Si eres fan de la región de Yoto y te preguntas qué pasó 20 años después de los eventos de Gold y Silver, entonces pues quédate, porque Pokémon Scorched Silver es un juego que te hará volver a esa época dorada. Así que vamos a descubrir juntos qué tiene para ofrecer este hack room GBA. Pokémon Scorched Silver es un hack room GBA de Pokémon en inglés creado por Slow. Contaremos con octava generación, región de Yoto y funciones de Esmeralda muy renovadas. Si tenías ganas de una nueva aventura en el mundo Pokémon, sobre todo GBA que últimamente pues no había muchas novedades, esta aventura te va a encantar. Eso sí, no esperes la misma aventura que tuvimos en Pokémon Oro y Plata, ya que aquí todo esto habrá cambiado. En este Yoto tendremos diferentes rutas, rivales e incluso Pokémon, por lo que aventurarte en esta región que conocíamos hace años y que 20 años después sigue manteniendo sus secretos. A mí en particular me encanta Yoto y me ha hecho mucha ilusión ver esta propuesta. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Scorched Silver GBA. Empezamos con los Pokémon y es que podremos encontrar un total de más de 750 Pokémon. Sí, más de 750. Y lo mejor es que incluye Pokémon hasta la octava generación en la aventura, listos para capturar. Y si te preguntas si hay mega evoluciones, la respuesta es sí, pero se desbloquean en el postgame, por lo que podremos usarlas en los combates al final de la partida cuando consigamos todas las medallas. Vamos con características y funciones, donde contaremos con características que mejoran muchísimo la experiencia, como vas a poder ver, basado en la expansión Pokéemerald, que incluye PSS, el tipo Hada y mecánicas actualizadas de las generaciones recientes, además de muchas otras novedades como correr dentro de los edificios, y es que sí, no necesitaremos más caminatas lentas por el centro Pokémon. Podrás usar movimientos HM fuera de combate. Ahora no necesitas que tu Pokémon conozca el movimiento, solo necesitas ser capaz de aprenderlo. Esto facilitará mucho la aventura. Si te preguntas por el sistema de repelente, es estilo blanco-negro, con la que podremos levear mucho más fácil. Y sí, si un Pokémon se envenena, no se desmaya fuera de combate, sobrevivirá con un HP, así que mejor. Para los que quieren un secreto, tendremos un cambiador de naturaleza para los Pokémon. Hay una anciana en el parque de Ciudad Violeta que te permitirá cambiar la naturaleza de tus Pokémon, una función muy útil para los que quieran optimizar sus equipos al máximo. Algo que me encantó es que tendremos la batalla contra la enfermera. En la mayoría de los centros Pokémon, una enfermera que te ayudará a entrenar y subir de nivel mucho más rápido para que nunca te quedes atrás y pelees solo cuando te apetece. Los gráficos tienen un estilo que mezcla lo mejor de las generaciones clásicas, mantiene ese toque nostálgico de la tercera generación, pero con algunos elementos de la quinta generación en los combates. Esto le da un toque visual más atractivo para los que disfrutan de los sprites más llamativos. Ahora vamos con la historia, que es uno de los puntos fuertes de este hack room. La trama se desarrolla 20 años después de los eventos de Pokémon Oro y Plata, y seremos un joven entrenador o entrenadora que inicia su viaje desde Ciudad Cerezo. Todo parece normal hasta que conocemos al misterioso Team Phoenix, una organización que planea capturar a Celebi para llevar a cabo un oscuro plan. Durante tu viaje te toparás con muchos personajes conocidos y otros totalmente nuevos, además de descubrir secretos y misterios ocultos en la región de Yoto. La duración de este hack room es bastante decentita, ya que contaremos con toda la región de Yoto, además de su postgame, con el hack room GBA completo. Además, las misiones secundarias y la posibilidad de capturar a tantos Pokémon harán que la aventura sea aún más larga. Una aventura con muchas horas de diversión que podrás disfrutar con nueva historia, personajes y eventos, además de Pokémon de casi todas las generaciones, que eso está bastante chulo. Pokémon Scorched Silver, en mi opinión, es un hack room que merece la pena. Combina lo mejor de la nostalgia de Yoto con las mecánicas modernas que tanto nos gustan hoy en día. Si buscas una experiencia fresca, pero con ese toque clásico,
definitivamente dale una oportunidad. Lo bueno es que podremos vivir una nueva aventura dentro del mundo Pokémon, y es que podremos disfrutar de una experiencia muy distinta. Como dije, tendremos un Johto renovado con nuevos personajes, además de nuevas rutas. Si teníais ganas de un Hack Room GBA de Pokémon completo, esta, sin lugar a dudas, es la aventura que necesitabas, además con mega evoluciones en el postgame, que le da una segunda vida a la aventura. Sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí te lo voy a recomendar, ya que me encanta siempre volver a Johto, al menos a mí. Ante todo si es con nuevos Pokémon mapeados y eventos, obviamente, que pocas veces lo vemos en NDS, por ejemplo. Creo que la aventura puede dar bastante de sí y se me hace bastante llamativa, es por eso que deberías jugarlo. Aunque por ahora no tendremos ninguna traducción en español, puede que nunca, yo al menos eso no sé decírtelo. Si yo esperaría, pues yo la verdad que no esperaría. Que tú quieras esperar, pues ya es cosa tuya. Yo por lo menos te soy sincera, este es un Hack Room que tienes en inglés y si quieres jugarlo bien, y si no, pues bueno, es lo que hay. Si hay alguna traducción, pues yo os lo intentaré avisar en el futuro, que ya sabéis que dentro de todo, aunque sea por comunidad, os lo iré poniendo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!